Hola, hoy hablaremos sobre la entrega. Y sí, es el proceso final para ver el cumplimiento de esa promesa. O quizás es el proceso final para ver, sí, lo que por años has estado esperando. Pero ¿estás preparado para poder recibir o poder ver lo que ya estuvo preparado para ti? Si ya pasaste todo el proceso, entonces quiere decir que ahora sí puedes ver el cumplimiento. En Josué 1 podemos ver, ¿sí?, que nos dice la palabra en el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo su heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que le daría. Entonces acá vemos que el cumplimiento de la promesa se da por medio de una persona. Y en este caso fue Josué, que se le fue entregado lo que por años se había prometido a un pueblo, y fue una tierra. Entonces acá podemos determinar de que los años pueden pasar, que muchas circunstancias pueden estar haciendo que nuestra fe mengue, pero lo que está escrito se va a cumplir y que debemos estar preparados para la entrega. El proceso que vivimos o el que estamos viviendo es necesario para formar en nosotros el carácter y la persona con la madurez para poder recibir lo que el Señor ha prometido. En la Biblia nos encontramos con el caso de Daniel. Daniel, un hombre que decidió apartarse y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tanto así que hasta aún comía algo diferente a los otros. Pero un día se levantó un edicto y era que aquel que encontraran adorando a un Dios que no fuera el rey, esa persona sería enviada al foso de los leones. Y déjame decirte algo, Daniel fue encontrado adorando y orando al gran yo soy. Y él fue lanzado al foso de los leones. Un hombre que quizás todos le tenían un poco de reverencia por cómo era su comportamiento. Y dice que al amanecer el rey se levantó y dijo, Daniel, el rey o el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y déjame contarte que sí. Él salió y dijo, aquí estoy. Y eso lo puedes encontrar en Daniel 6 y el 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pero del 19 al 23 dice que el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones y fue Daniel sacado y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Aún los incrédulos comienzan a creer de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Daniel fue determinado hasta ver cumplir la promesa. Él no se dejó engañar por lo que la sociedad o la cultura instaba, sino que él decidió ser diferente y se cumplió la promesa. El Señor lo libró. Y aquellos que los acusaron fueron enviados a los fosos de los leones. ¿Y saben qué? Que no habían llegado muy bien cuando ya ellos estaban despedazados. Entonces, el Dios al que nosotros servimos nos ha librado y nos seguirá librando. Otro caso del cumplimiento tenemos a José, hijo de Jacob y de Raquel, un hijo que era soñador y en medio de sus sueños él veía siempre a 11 cosas, en este caso eran varas o simulaban como 11 que se rendían ante él. Eran 2 hermanos y sus hermanos comenzaron a tener enojo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en sus sueños siempre él era el que estaba
como rey y los demás tenían que estar rendidos ante él. Un día se llevaron a José y lo vendieron. Le dijeron a su papá que había muerto, que había sido destrozado por un animal. Y la historia cuenta de que José pasó muchas cosas, fue vendido como esclavo, pasó situaciones, llegó a estar cerca del rey, hasta que por fin se cumplió la promesa. Él llegó a ser gobernador. Llegó a estar en un cargo muy importante. Y llegó este tiempo donde hubo hambruna en la tierra y él se había preparado. Por 7 años había resguardado muchas cosas. Y se cumple la promesa que sus familiares van ante él a pedir que por favor les vendiera de lo que ellos tenían porque no tenían para comer. Cuando el Señor dice, se cumple. José no fue malo. José los perdonó y les dio de lo que él tenía. Pero a veces las circunstancias que vivimos muchas veces hacen que el corazón se endurezca. Y por eso es necesario que nuestro corazón sea sano para poder ver la promesa del Señor, no solamente en ti, sino también en tu casa. Y por último quiero mencionar a Juan el Bautista. Lo podemos ver en Mateo 3, cómo fue la parte del bautismo de Jesús. Pero en Lucas 1 nos habla de que hay una promesa para Juan y fue revelada a su padre, Zacarías. Y le dijo que él llevaría por nombre Juan y que él vendría a preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor yo creo que no es tarea fácil. Sabía que venía un Salvador, pero ¿cuándo iba a llegar? ¿Quién era el Salvador? Eso todavía no se sabía. Y Juan tenía mucho respeto a este Salvador que iba a venir. Y dice en Mateo 3 que Juan bautizaba por arrepentimiento de pecados a las personas. Pero llegó Jesús y le dijo que lo bautizara. Él dijo, no, imposible, no puedo. Yo no soy ni digno de desatar las agujetas de tu calzado. Y le dijo, no, es necesario que esto se cumpla para justicia. Y dice que ahí Juan cumplió y preparó este camino, llevó a muchos al arrepentimiento hasta el momento que Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él. Y allí hubo un antes y un después en la historia. ¿Por qué? Porque todos iban y se bautizaban para arrepentimiento de los pecados, pero también estaba la manifestación del Espíritu Santo. Entonces es necesario que se cumpla la palabra, pero para que la palabra se cumpla debemos de permanecer en ella, creer y estar preparados para lo que el Señor ha encomendado. Así que déjame decirte que el tiempo es ahora. No es más tarde, es el hoy, para poder limpiarnos, para poder estar de acuerdo con el Señor y decir, aquí estoy. Estoy pasando quizás por circunstancias difíciles, pero sé que esta situación va a hacer de mí una mejor persona, con mejor carácter, con una madurez para lo que tú quieres hacer. Hay situaciones que no entendemos por qué vivimos, pero son necesarias, porque estamos siendo probados, porque estamos siendo moldeados para el cumplimiento o el propósito del cual el Señor nos formó. Así que es el tiempo de la entrega, es el tiempo de recibir lo que por gracia nos ha sido entregado, porque no es por lo lindo que seamos, es porque el Señor así lo ha permitido. Así que en el tiempo de la entrega debemos de estar preparados, porque grandes cosas han de venir para aquellos los cuales en Él esperan.